A nombre de la Sociedad Astronómica de México les mandamos la más cordial bienvenida este día en el ciclo Vasconcelos y les cedo la palabra, por favor. Buenas noches. Soy el profesor José Luis Cruz de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca. Muchas gracias por su presencia para la presentación de esta conferencia a cargo de la doctora Thalia Harmony. En este año se están conmemorando acontecimientos históricos fundamentales para la historia de México. Y en particular, pues están celebrando 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Esto generó que se hiciera un conjunto de conferencias y que varias instituciones estén generosamente apoyando este proyecto. El primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, le dio un gran impulso a este proyecto que nace después de la Revolución Mexicana. Vasconcelos es un personaje fundamental para la cultura de México. Es filósofo, es novelista, pero aquí lo que nos interesa remarcar es su papel de educador. José Vasconcelos fue tan distinguido al frente de la SEP que fue llamado Maestro de América. Él fue un incansable promotor de la cultura, de la educación. Él en sus memorias narra muy bien lo que hacía día a día cuando estaba en la SEP, desde las 8 de la mañana, iniciar supervisando que se construyeran las escuelas, que todas las escuelas tuvieran lo necesario para estar trabajando. Y ya más tarde se presentaba en sus oficinas de la Secretaría de Educación para tener reuniones con los funcionarios encargados de las bibliotecas, de las escuelas, de los proyectos culturales. Vasconcelos fue pues un incansable promotor de la educación y de la cultura. Y quiero aquí citar lo que le escribe en una carta a Alfonso Reyes, uno de sus amigos y otro de los grandes promotores de la cultura mexicana. Vasconcelos le dice a Reyes: estoy abrumado de qué hacer, pero he descubierto el secreto de no sentir el cansancio, y tal como supones, estoy libre de monstruos y serpientes y animado solo por el impulso de las águilas. Pues bien, este secretario de Educación, que era impulsado por las águilas, desarrolló un gran proyecto educativo y hoy estamos celebrando 100 años de que la SEP haya aportado y siga aportando a la educación y a la cultura de México. El día de hoy vamos a tener una conferencia con la doctora Thalia Harmony. Voy a dar a conocer algunos de sus puntos curriculares. Ella nació en la Ciudad de México. Se graduó como médico cirujano por la UNAM en 1960. Se inició en la investigación en el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos en 1958. Trabajó en Cuba de 1963 a 1980 y fue la primera doctora en ciencias en ese país. A finales de 1980, la doctora Harmony regresa a México. Crea el Centro para el Estudio del Daño Cerebral en la Universidad del Estado de México y se incorpora como profesora en la INEP Iztacala de la UNAM. Aquí conformó un grupo de trabajo para la evaluación de niños con trastornos del aprendizaje. En 1997 se incorporó al Instituto de Neurobiología de la UNAM y en el año 2002 inicia sus investigaciones sobre el diagnóstico e intervención temprana en lactantes con factores de riesgo prenatales y perinatales de daño cerebral, creando la unidad de investigación
en neurodesarrollo del propio instituto. Pues bien, hoy contamos con esta notable científica y dejo el micrófono a su disposición. Adelante. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias y buenos saludos a todos. Me dicen cuándo puedo empezar y me ponen la primera diapositiva, si son tan amables. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo, sobre todo con niños que han tenido trastornos de aprendizaje, es decir, que han tenido dificultades para aprender, sobre todo a leer. Entonces, esta presentación va a ser sobre un recorrido de, bueno, qué es lo que se requiere para que un niño pueda aprender a leer. Y en eso vamos a recorrer, es decir, bueno, ¿qué son las cosas fundamentales del sistema nervioso que nosotros necesitamos? Aquí les estoy escribiendo en donde digo que para el aprendizaje es necesario que exista una base cerebral y cognitiva. Por ello vamos a revisar en esta presentación cómo se desarrolla el cerebro desde el nacimiento hasta la vida adulta. En segundo punto, cómo puede conocerse si el cerebro está maduro para aprender a leer y a escribir. Y en tercer lugar, ¿qué procesos cognitivos son los que se necesita que el niño tenga maduros para que pueda aprender a leer? Aquí les muestro cómo van siendo los cambios que se van produciendo en el cerebro durante la gestación. A las 3 semanas de la fecundación ya se empieza a crear una formación y a las 7 semanas ya esta formación ya tiene 3 vesículas. A las 11 semanas ya tiene, es decir, lo que va a ser el esbozo de un cerebro. Y evidentemente al nacimiento pues ya tiene el cerebro completo y a partir de este momento pues entonces ya no solamente va a ser los aspectos biológicos lo que incidan sobre este cerebro, sino que el niño al nacer va a tener entonces contacto con el medio ambiente y al contactar con el medio ambiente pues va a recibir de una gran cantidad de estímulos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo va siendo el desarrollo cerebral. Aquí tenemos la vida prenatal y antes de este nacimiento, pues no podemos decir más que lo que contiene su cerebro va siendo lo que le va dando todos los aspectos de su desarrollo genético. En los primeros años de la vida ya empieza a desarrollarse muy rápido el cerebro, pero después ya de los 3 años y hasta los 7 años se dan periodos muy sensibles en donde se da la oportunidad para que el niño aprenda no solamente ya el lenguaje, sino también la posibilidad de la lectura. Y, como decimos, pues ya entonces va a incidir sobre el niño muchas cosas, ya no solamente los aspectos genéticos, sino todo el medio ambiente, es decir, cómo este ambiente lo motiva, cómo lo interesa y qué oportunidades tiene el niño para desarrollarse. La siguiente, por favor. Aquí está del tamaño del cerebro desde el nacimiento hasta el adulto, para que vean cómo va variando. Pero fíjense, ya a los 5 años ya tiene el 92%, y a los 7 el 95%. Es decir, ya
cuando uno niño está empezando a leer, pues ya está por arriba del 90% del tamaño de su cerebro que va a tener de adulto. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un estudio en donde lo que se hizo con un método que permite ver el cerebro y nos permite ver además la cantidad de sustancia gris. Tenemos el cerebro con el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Entonces aquí, en esta escala, se ve cómo es menos madura cuando está en violeta y más madura cuando ya está en esta región. Entonces, fíjense cómo va evolucionando. Al principio, a los 5 años, pues todavía la corteza no está tremendamente madura. Es decir, todavía tiene muchas zonas de que no están totalmente maduras. Y va pasando el tiempo, se van empezando a crear todas estas áreas corticales que son las que van a ayudar al niño. En la adolescencia ya tiene bastante maduración de la sustancia gris y a los 20 años pues ya la va a tener prácticamente completa como la va a tener al final. Esto es muy importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que para que un niño pueda aprender es necesario que llegue a un nivel de maduración de su cerebro y de maduración de sus capacidades cognitivas, de tal manera que no todos los niños, y eso lo vamos a ver posteriormente en un experimento que hice yo, no todos los niños aprenden a leer a la edad que se pone para el primer año de primaria, porque en realidad esto sería como decir que todos los niños que entren al primero de primaria tienen que tener tantos centímetros de estatura. No, eso no es así. El cerebro va evolucionando y no evoluciona de la misma manera en todos los niños. Y sus habilidades cognitivas tampoco maduran al mismo tiempo. Entonces, esto es muy importante para lo que yo les voy a mostrar al final, en el sentido de que es necesario, es imprescindible que el niño ya tenga una maduración para poder empezar a tener conceptos abstractos y empezar a leer. La siguiente, por favor. Bueno, en está un esquema en donde dice, bueno, son 3 cerebros dentro de uno. En realidad, tenemos una parte del cerebro que es común hasta a los reptiles. Tenemos otro cerebro que es un cerebro que dijimos que es la parte emocional. Y por último, tenemos ya el cerebro humano, en donde ya hay esta corteza cerebral que es fundamental, y vamos a tener entonces el lenguaje, el razonamiento abstracto, la lectoescritura, la memoria operativa. Es decir, es imprescindible el llegar a esta situación. Pero ya los niños ya tienen este cerebro. La siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, creo que es muy importante que el niño, antes de empezar con aspectos concretos, trabaje en una serie de aspectos que organicen el pensamiento de qué es, cómo debe de unir, por ejemplo, estas distintas cosas para crear una casita. Esto es fundamental, es decir, es imprescindible el que ya el niño tenga unas habilidades
mínimas desde el punto de vista motor y desde el punto de vista cognitivo, para que entonces sea capaz de empezar a leer, a aprender a leer. La siguiente, por favor. Bueno, estas son lo que considera Piaget, que es una persona que realmente dio una idea muy clara de cómo se desarrollan los niños, y lo hizo fundamentalmente con sus hijos. Entonces, ya las operaciones concretas como estas que están aquí, ya se van a empezar a contener desde los 7 años. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, es decir, para las matemáticas, cómo existen también zonas del cerebro que son fundamentales para poder dar unas ideas matemáticas. Esto se va a dar fundamentalmente a nivel de, en el hemisferio izquierdo, en los individuos diestros, generalmente se va a tener pues todas las posibilidades del lenguaje, el lenguaje, escuchar el lenguaje y hablar, pero también, es decir, va a estar comprometida la parte de lectura. Sin embargo, en el hemisferio derecho vamos a tener más que nada la posibilidad de aprender este aspecto de los números y sus operaciones. Entonces, de tal manera que debe existir un equilibrio entre este cerebro izquierdo y este cerebro derecho, para que tengan, es decir, la posibilidad ya no solamente de empezar a aprender el alfabeto y las sílabas, sino también los números y la idea de cantidad. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, yo en realidad en lo que trabajé mucho tiempo fue en niños con trastornos del aprendizaje. Aquí tenemos un caso de un niño agobiado porque realmente no comprende todo lo que está en ese libro. Ahora bien, fíjense, estos trastornos del aprendizaje pues se pueden presentar por muchísimas causas diferentes. Causas diferentes pueden ser, una, el medio ambiente en el que se rodea el niño. Si el niño tiene un ambiente en el que no tiene la facilidad de libros y gente que lea, y gente que inclusive lea, va a ser muy difícil que el niño pueda desarrollar esto. Esto, pues ya lo dijo Vasconcelos, para leer hay que tener con qué leer. Eso es una frase muy célebre porque es realmente así. Y desgraciadamente, yo también he trabajado mucho en comunidades rurales y en comunidades que están en los suburbios de la Ciudad de México, en las partes con gran desventaja sociocultural. Y yo, inclusive, he tenido la experiencia en zonas rurales de ver, es decir, a niños analfabetos. Estos niños, pobrecitos, porque estos niños no tenían a su alrededor el ambiente para que pudieran realmente lograr aprender a leer y a escribir. Y estos niños, sus padres también eran analfabetas y desgraciadamente esto fue ya hace muchos años, ya hace 40 años, pero todavía en los 80 existían niños analfabetos con grupos de padres analfabetos. Y los padres que eran analfabetos no querían que sus hijos aprendieran a leer, no querían que sus hijos fueran superiores a ellos,
lo cual es absurdo, porque yo creo que tanto los padres como los maestros deseamos que nos sobrepasen nuestros hijos y nuestros estudiantes. Yo creo que esa es la meta de todo verdadero maestro. Entonces, estos trastornos del aprendizaje, les digo, pues un problema real es el del medio ambiente. Y también existen problemas desde el punto de vista de que el propio niño tenga problemas de lesiones cerebrales, de que tenga un pequeño infarto cerebral, de que tenga una actividad del electroparoxística, o sea, que tenga correlacionado con epilepsia, que además puedan ser explicados, que puedan explicar por qué este niño no aprende. Y la otra cosa que es muy importante es que puede existir retraso en el proceso de maduración cerebral que se recupera posteriormente sin ninguna intervención. Esto es el eje de la plática que doy hoy, porque en realidad, insisto, no todos los niños pueden aprender a leer y escribir a los 6, 7 años. Hay niños que su cerebro todavía no está preparado para eso, porque al igual que los niños tienen distintas estaturas y distintos pesos, pues tienen distinta maduración de su cerebro. Y esto es importante para tenerlo en cuenta, para que niños que no aprenden, pues no sé, para mí la solución sería que se pusieran en la escuela a hacer otras cosas y ya cuando lograran tener una maduración, pues entonces empezar a leer. Pero bueno, esto es difícil, pero esa es mi propuesta. La siguiente, por favor. Bueno, miren, yo estudié con el electroencefalograma a los niños de trastornos en el aprendizaje. El electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica cerebral. Se le ponen electrodos en el cráneo al niño y esta señal es muy chiquitita, entonces se amplifica y se registra. Por ejemplo, aquí ya tenemos en un monitor y se está registrando esta actividad eléctrica. Entonces, esta actividad nos dice cómo está funcionando el cerebro. Y además, esta actividad es importantísima en cuanto al desarrollo del cerebro y de la actividad cognitiva necesaria para poder empezar a leer. Entonces, vamos a pasar la siguiente para que vean entonces cómo es posible que nosotros podamos saber si un niño ya puede aprender a leer o no. En ese electroencefalograma existen muchas ondas, por ejemplo, que ya se llaman ritmos, unos muy lentos, otros menos lentos, unos más rapiditos y unos muy rapiditos. Esto todos estos vienen mezclados, no vienen así uno por uno, sino que vienen mezclados, pero al igual que se puede separar las tareas, pues se pueden separar estos ritmos por medios de cómputo. Y entonces puede uno saber cuánta cantidad tiene de esto, de esto, de esto y de esto, aunque vengan mezclados en el electroencefalograma. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos pues ya al niño. Generalmente se usa así un casco y con estos son los electrodos que están haciendo contacto con el cráneo y hay un líquido conductor para que entonces pueda conducirse esa actividad eléctrica. De aquí se pasa a amplificadores para que amplifiquen esa señal, que es muy chiquita, es de microvolts. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de un niño normal
ya que tiene una actividad pues como de 10 años, en donde podemos ver esta actividad occipital que tiene una actividad alfa, o sea, ya es un ritmo más, más frecuente que el que tienen los niños más chiquitos. La siguiente, por favor. Esta maduración del electroencefalograma es distinta para las distintas ondas. Para las ondas muy lentas, al principio hay mucha actividad en los niños recién nacidos y en los niños de meses. Y va bajando a los 5 años. Ya a los 10 años ya casi no tiene. Y va bajando progresivamente con la edad. Por otra parte, esta otra actividad, que es la actividad alfa, la que yo les decía que era más rapidita, esta empieza a desarrollarse ya a los 5 años y a los 10 años ya prácticamente va a tener el contenido que va a tener de adulto. Entonces, el hecho de que cambie la actividad electroencefalográfica con la edad ha permitido que nosotros conozcamos a través del electroencefalograma la edad supuestamente que puede tener ese niño. Esta es la forma en donde podemos ver si el niño ya está maduro para aprender o no. La siguiente, por favor. Aquí tienen un registro de un niño que no tiene problemas para aprender. Esta es la actividad alfa, que ven que es bastante repetitiva. Este es un segundo. O sea que si ustedes cuentan esto, generalmente son 10 onditas de estas en un segundo. Ahora bien, este es el electroencefalograma de un niño con un problema de aprendizaje. Y lo primero que ustedes pueden ver es que ya no existe este ritmo, que el electro está muy lento. Es decir, ya no se ven estas onditas, sino que el electro todo es muy lento. Y pues esto es lo que va a caracterizar a estos niños que tienen problemas del aprendizaje. Y entonces, como existen estas diferencias en los registros, nosotros hicimos una serie de experimentos con distintos niños. Aquí está Fernández, que es mi hija, que es la que hizo fundamentalmente estos experimentos. La siguiente, por favor. En donde, fíjense, decimos que un ritmo rápido va ascendiendo con la edad. Aquí la pusimos de 6 a 10 años y va ascendiendo la cantidad de esta actividad. Pero la actividad más lenta va disminuyendo. Entonces, esto hace que nosotros, aquí tenemos la edad, y en función de la cantidad que tenga de alfa y la cantidad que tenga de teta, entonces podemos decir la edad que tiene este niño. Por ejemplo, si el niño de 8 años tiene esta actividad alfa aquí y esta actividad teta, pues entonces está perfecto. Ahora fíjense lo que pasa. Si a los 10 años, ya tiene 10 años, tiene un valor teta que corresponde a un niño de 8 años y un valor alfa que corresponde a un niño de 8 años también, pues entonces este niño tiene 10 años de edad, pero la maduración de su electroencefalograma lo sitúa en 8 años. No sé si me he expresado adecuadamente. Pueden preguntar.
En realidad sí se expresa muy claramente Ah, y bueno, tendríamos que por un lado es la edad corporal y otra cosa la edad del desarrollo cerebral. claro, el Pero desarrollo. sí tengo la duda de si yo estoy viendo a los niños, ¿cómo sé cuál es su desarrollo? Porque no puedo colocarle un casco cerebral a cada niño. ¿Cómo le haríamos para ver en caso de que veamos que se retrasa, lo tenemos que mandar a hacerse un encefalograma? Sí, exacto. Correcto. Continúe, maestra, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, cuando se ve, pues también se hacen mapas de toda la cantidad que hay de una actividad, de la más lenta, de la menos lenta, ya de la alfa y el beta. Esto, por ejemplo, lo tenemos que tiene aquí en las escalas, está aquí. Esto está normalizado, o sea que está comparado con unas normas. Entonces, lo que está amarillo es que se desvía muchísimo de la norma para más. Y lo que está azulito claro es que se desvía de la norma, pero porque tiene mucho menos. Entonces, estos ya están en cantidades ya normadas, que es como nosotros hacemos los mapas para ver inmediatamente, por ejemplo, aquí que vemos, pues que va a haber amarillo, aquí en esta zona amarillo, porque tiene mucha de esta actividad. Y sin embargo, esta zona es la región posterior, y esta es la nariz y estas son las orejas, y lo estamos viendo desde arriba. Entonces aquí está la mitad. Este es el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo, la región anterior y la región posterior. ¿Sí está claro? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que pues tiene mucha actividad de esta muy lenta, también de esta que sigue lenta y que tiene muy, muy poquita de la que debiera de tener más. Y este es de un niño de 8 años con trastorno del aprendizaje inespecífico, se llamaba entonces. Ahora se da otras, ya el DSM-5 lo dice de otra manera, pero ustedes me entienden si digo que es un trastorno de aprendizaje. Y digo que es inespecífico, ¿por qué? Porque no aprende ni a leer, ni las matemáticas, ni a escribir. No aprende nada de nada. Sin embargo, el niño tiene una inteligencia normal. El niño puede jugar bien y puede hacer bromas y puede hacer chistes y si se le hace un estudio de su coeficiente intelectual, puede ser normal. Pero, sin embargo, no puede aprender a leer todavía. La siguiente, por favor. Este es el experimento que les voy a narrar que hice, en donde estudiamos el eje cuantitativo, es decir, volvemos a hacer las medidas que teníamos que hacer. Y entonces, con estas medidas, nosotros vimos que existían 3 grupos de niños que separamos. Unos niños que tenían muy buen desempeño en una prueba psicopedagógica. Unos niños que tenían pues pocas deficiencias en esa prueba y unos niños con severas deficiencias. Entonces vimos que los niños, tanto los que tenían poco como severas deficiencias, presentaban más cantidad de actividad lenta y menos cantidad de alfa que estos niños que funcionan normalmente. Entonces, este incremento hacía como que de tener más actividad lenta para su edad, hacía como que tenía un retraso en la maduración. Y, y así lo pensamos. Es decir, el niño, con respecto a la norma, el electroencefalograma tiene un retraso en su maduración. La siguiente, por favor. Este es
son los niños de los 3 grupos. El grupo que se estaba bien, que tenía esta edad en un primer estudio, y en el estudio longitudinal segundo tenía esta. El grupo 2, el que tenía pocas alteraciones, tenía esta edad, y después a los 3 años esta, y este es el grupo que tenía mucho problema. Entonces, aquí tenemos cómo se desarrollaba, cómo se fue la medición de su actividad, la actividad rapidita, en el primer estudio que le hicimos, es decir, cuando tenían esta edad. Y fíjense, cuando tenían esta edad, fíjense qué grandes diferencias tenían, ¿no es cierto? Porque estos son los que estaban bien, estos son los que estaban un poquito y estos son los que estaban muy mal. Entonces, fíjense, a este momento las diferencias son enormes, ¿no es así? Pues bien, en la segunda medición, que es a estas edades, es aquí. Y fíjense que ya no son tan distintos. Y aquí también tenemos esta otra en otra región del cerebro. Y vemos también que al principio, pues eran muy diferentes. Pero después, sin hacerles nada, siguieron en la escuela, pero no se les dio ninguna actividad especial, ni se les dio ningún tratamiento farmacológico, ni ninguno de ningún tipo. Y sin embargo, ya a la segunda vez que los medimos, ya cuando tenían esta edad, pues en realidad ya tenían una actividad muy similar. ¿Y qué sucede? Que ya estos niños ya aprendieron a leer en ese momento sin ningún tipo de problema. Entonces, esto es mi mensaje. Hay veces que los niños a una edad determinada no pueden aprender, y que lo que tienen es que pues, su cerebro no ha madurado todavía completamente. Entonces, si en lugar de hacerlos que empezaran a leer a los 6 o 7 años, lo hiciéramos a los 11 o los 12, estos niños se ahorrarían muchos problemas, la verdad, porque estos niños siempre son tratados como niños flojos, niños que no estudian, niños que no sé qué, y los pobres, lo que se logra es que tengan un bajo nivel de su propio concepto. Entonces su autoestima baja enormemente. Y pobrecitos, porque ellos no son responsables de esa situación. La naturaleza hizo que estén en ese momento así. Entonces, no son responsables de eso. Yo no sé si esto quedó claro, pero este es mi mensaje para niños que no tienen nada, que no tenían ninguna lesión ni nada. Niños normales perfectamente, pero que unos aprendían y otros no. A esta edad. Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, estos son los mapitas de estos niños. Cuando tenían 9 años, esta es la actividad, esta rapidita, la alfa, vemos que tenían, sí, bastante alfa, pero ya a los 12 años, miren qué cantidad tenían. Estos mismos niños, a los 9 años, de la actividad esta que es más lenta, tenían enorme cantidad de esa actividad lenta. Pero fíjese cómo bajó muchísimo el color, porque esto es que era muchísima, y esto ya de que es menos, cómo bajó esa actividad. Entonces, aquí está la frase. Puede existir retraso en el proceso de maduración cerebral que se recupera posteriormente sin ninguna intervención. Esto es así. Y desgraciadamente, el sistema educacional hace que estos niños no aprendieron a esta edad, y entonces muchos desertan. Y especialmente la deserción en México es un problema.
La siguiente, por favor. Bueno, esta ya es otra cuestión. Esto es porque un niño puede tener este tipo de actividad, que es una actividad de tipo epileptiforme, sin que tenga epilepsia. Este niño no tiene nada y sin embargo no aprende. Estos niños, yo he hecho un experimento con ellos también, dándoles este tratamiento antiepiléptico. Y los niños a los 6 meses empiezan a aprender, porque estas onditas son las que perturban el procesamiento de su cerebro. Entonces, les digo, esto es muy frecuente también que tengan este tipo de actividad y que por eso no aprenden. Les da un anticonvulsivante, aunque no tengan epilepsia, y empiezan a aprender. Y desde luego ya si tienen una cosa como esta, pues esto sí ya es una cosa de una ausencia. Aquí está el niño ausente y no puede aprender. O sea, este niño, pues sí, evidentemente tiene un problema que después desaparece, porque esto desaparece con la edad. La siguiente, por favor. Bueno, miren, este es otro ejemplo de un niño que tenía problemas de aprendizaje, pero le hicimos una tomografía. Este es su cerebro. Para acá está la parte de la nariz, aquí estarían las orejas y esta es la parte posterior. Estos son los espacios que son normales, se llaman ventrículos laterales y están llenos de líquido, pero lo que no es normal es tener todo esto, que es un agujero enorme en el cerebro. Este niño era un niño que no aprendía bien, pero es que aquí la zona de este cerebro es en donde está llegando toda la información visual y sobre todo la forma de las letras. Entonces, este niño no podía aprender. La siguiente, por favor. Este niño tenía, cuando se le daba un estímulo luminoso, en un lado, miren qué bonita respuesta tenía, y en el otro lado era muy chiquita. Es decir, esto también lo podíamos ver con estas respuestas, que son los potenciales evocados visuales. La siguiente, por favor. Pues ya con esto terminamos con la frase de José Martí: los niños nacen para ser felices. Les doy muchas gracias por su atención y bueno, estoy dispuesta a contestar las preguntas que quieran. Muchísimas gracias, maestra. Es una excelente conferencia. Nos lleva a que quizás a los chicos que al llegar a los 11 años que están terminando la primaria, debemos revisar nuevamente si aprendieron a leer y a escribir, y en ese momento ellos ya van a tener la maduración para que podamos enseñarles bien y recuperar a todos aquellos que pueden estar tratando de desertar, lo que les ayudaría a realizar una buena secundaria, porque si no saben leer y escribir, no pueden hacer la secundaria. Claro que pero no. Si en ese momento los tomamos, podemos recuperar a todos esos niños. Sí. ¿Estaría bien? Sí, estaría excelente. Ese es mi mensaje. Es decir, mi mensaje es que el problema es que hay niños que no están maduros a la edad que empiezan la mayoría a aprender a leer. Ahorita porque la miren, Secretaría de Educación... yo les digo, mire, si ustedes saben de la distribución de las cosas, la distribución, por ejemplo, de la estatura, sigue una curva normal, ¿no es cierto? Hay una media, pero también hay extremos de más y de menos. Entonces, querer que un niño a los 6 años ya esté aprendiendo a leer, es lo mismo, les digo, que si dijéramos, bueno, tiene que pesar tanto, ni más ni menos,
o tiene que medir tanto, ni más ni menos. Y lo mismo que hay variaciones en el peso, variaciones en la estatura, en esa edad, hay variaciones en su cerebro, es decir, en la maduración del cerebro. Y para mí esto es muy importante, porque todos ustedes saben que los niños que tienen trastornos del aprendizaje los tratan mal sus padres, les dicen que son flojos, que se pongan a estudiar, que no sé cuánto, y los maestros los castigan, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, a lo mejor es que sencillamente no pueden hacerlo. Y entonces, pues, sí ganan, les digo, su baja autoestima y todo eso, que no debemos de tratar a los niños que no aprenden diciéndoles que son vagos o tontos, de ninguna manera. Así es, aunado al problema que ya tienen de estereotipar a un niño, que no debemos de hacerlo, ¿no? Porque creo que es mal llamada carrera universitaria, no tenemos carrera contra nada más que dedicarnos a lo que nos gusta y como dice usted en su presentación, un niño debe de ser feliz. Claro. Tenemos también ahorita que la Secretaría de Educación Pública está modificando sus programas y precisamente el profesor José Luis de la Escuela Normal Rural de Tamazulapa está viendo parte de eso. Así que es un muy buen momento para dar esa información y rescatar a todos los niños que están en el sexto de primaria, de manera que les podamos ayudar a todos los que no han aprendido a leer, porque ya sabemos que únicamente tenían un problema de maduración. Eso va a ser lo más frecuente, ¿eh? Lo más frecuente. Doctora, Bien. ¿los problemas de dislexia en los niños a qué pertenecen? ¿También a una falta de maduración en el cerebro o es otro tipo de problema? Bueno, mire, la dislexia es un padecimiento que yo no he encontrado. Se habla mucho de dislexia, pero los niños en general no solamente tienen problemas para leer, tienen problemas en aritmética y tienen problemas para escribir. La falta nada más de no poder leer, yo casi no lo he visto. Y mire que he visto cientos de niños con problemas. Porque lo más frecuente no es la dislexia. Lo más frecuente es un trastorno combinado de problemas de no poder aprender a leer, ni escribir, ni la aritmética. Es todo junto. Porque cuando es un problema muy, muy específico, entonces pudiéramos decir que sí que tiene una alteración muy específica en su cerebro, pero en realidad no es lo más frecuente. Yo de verdad he estudiado cientos de niños con trastornos de aprendizaje y les he hecho distintas pruebas pedagógicas. Y en la evaluación de las pruebas pedagógicas he visto que en general los niños, cuando uno evalúa por lectura, por escritura, aritmética, si son estas tres grandes ramas, en general los niños tienen deficiencia no en una, sino en dos o tres. Es raro que estén nada más deficientes en una en lectura, por ejemplo. Muchas gracias. No sé si ustedes están de acuerdo, pero Sí. ustedes son los maestros que están con los niños. Así es. Tengo aquí Física, varias adelante. preguntas. A ver. Me dicen de la escuela de los maestros de Tamazulapa, ¿usted sugiere que deben llevar un tratamiento médico cuando detectan que no pueden leer? No. Yo lo que estoy diciendo es que hay niños que no pueden leer. Primero, es decir, lo primero que dije es el ambiente de donde vienen. Porque miren,
un niño que está en gran pobreza, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural, que no hay un libro en su casa, que no ve a nadie leer. Este niño es raro y tendría que ser un genio como Benito Juárez para entonces aprender. No, los genios son raros. Entonces, nos vamos más a lo que es general y el medio ambiente es muy importante, muy, muy importante. Vasconcelos por eso puso en todas las escuelas, puso bibliotecas. Sin embargo, a veces las bibliotecas de las escuelas están muy mal. Y y yo creo que el problema, por ejemplo, de la lectura, pues también es un problema general en México. ¿Cuántos libros, cuántas gentes en México leen al menos 10 libros en un año? Pregunta. Muy pocas, casi. Muy poquitísimos. Muy poquísimas. Muy poquitos. Entonces, es un problema general. Y por eso le digo, es un problema ambiental. Se tiene que ir dando con las generaciones que vayan leyendo cada vez más y más y más, y que sus hijos ya estén en un entorno en donde vean que van a la biblioteca, sacan libros, porque yo no digo que es que tengan que tener en su casa una gran biblioteca. Yo lo que digo es que hay muchas bibliotecas públicas, en todas partes hay bibliotecas, y que entonces se puede ir, sacar un libro, que lo leen y lo regresan y sacan otro y así sucesivamente. Si estuvieran porque los libros son, desgraciadamente, son muy caros. Entonces, yo no necesito que se tenga una gran biblioteca en la casa. Se puede ir a bibliotecas y en general hay círculos de lectores y hay bibliotecas públicas en muchos lugares en donde pues se puede ir y obtener libros. La siguiente pregunta también es de los profesores de Tamazulapa. ¿Qué podemos enseñar a un niño al que le han dicho que todavía no tiene la maduración para leer? ¿Qué actividades le ponemos? Actividades, por ejemplo, de tipo constructivo, porque ayuda muchísimo para la lectura. Ayuda muchísimo, por ejemplo, los rompecabezas. Los rompecabezas y las construcciones con distintos elementos. Es hacer que hay muchísimas formas de hacerlos, ¿no? Entonces, esto les ayuda mucho. Porque los niños también pueden tener un problema de deficiencia en la atención. Si tienen deficiencia en la atención, sí va a ser muy difícil que aprendan a leer y que uno lo sitúe en otra actividad, porque en realidad el problema es más general. Entonces, estos niños pues son, yo digo, hiperdiagnosticados en muchas escuelas. Y realmente a veces es que son niños nada más inquietos. Hay veces que niños muy listos aprenden de inmediato, con una vez que se lo diga el maestro, ya aprendieron. Y cuando el maestro entonces empieza a repetirlo, ellos ya saben eso y se ponen a hacer diabluras, porque ya están, ya eso ya lo saben, ya para qué se van a estar tranquilos y atentos. Eso pasa también. Es decir,
con niños que aprenden rápido. La maestra Ramírez pregunta, ¿cómo sería el aprendizaje de un niño que tiene retraso severo de neurodesarrollo? Muy lento, muy lento. Y habría que, ese niño si tiene un retraso muy severo, ya necesita una ayuda profesional. Ya necesita la ayuda de un psicólogo que lo ayude a desarrollar actividad y que enseñe a la familia del niño qué es lo que tienen que hacer con él. Porque si tiene un retraso muy severo, es muy difícil que aprenda. Laura, ¿tienes preguntas en el chat? Así es, bueno, tenemos también ahorita, quiere participar el ingeniero Celso Cerda González. Le damos la palabra y ahorita si gustan, seguimos con las preguntas del chat. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, no soy ingeniero. Quiero aclarar, soy médico. Perdón, doctor, una disculpa. Bien. Bueno, quiero conocer la opinión de la maestra Thalía, una que seguramente muy autorizada, ya que pues es bien conocido la participación que tiene la genética en el periodo crucial del desarrollo del prenatal del niño. Y más con lo que pues estamos viviendo y que seguramente irá en aumento. ¿Qué nos puede usted comentar sobre el uso de sustancias pues que antes eran completamente impensables, como es la cannabis, que seguramente llegará un momento en que sea de uso libre? ¿Qué nos puede comentar en relación a esta situación social que estaremos en un futuro pues enfrentando, específicamente en consumidores de este producto, en los padres de los futuros niños? Y pues la felicito en su exposición, doctora Thalía. Gracias. Bueno, mire, hay muchos trabajos, pero muchos trabajos, y sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos, pues, es un lugar en donde los jóvenes usan muchas drogas, y aparte estos jóvenes, pues las mujeres se embarazan y tienen hijos. Y hay muchísimos estudios y tienen un gran efecto nocivo, doctor. Porque es bien conocido el efecto del alcohol. Que el efecto del alcohol, pues da hasta un síndrome específico que se llama feto alcoholizado, que es cuando nace el niño, está ya con una grave alteración del cerebro. O sea, esto del alcohol es una cosa bien conocida, pero las drogas, hay muchos estudios y sobre todo todos son de Estados Unidos, porque es donde hay más drogas y hay más parejas que tienen hijos. Entonces, pues todas hacen daño al embrión y al feto, todas. Entonces, no puedo decirle exactamente una por una, pero sí he estudiado tienen distintos efectos, pero todos son nocivos, doctor. Y todos son nocivos. Entonces, mire, yo tengo una amiga que es una investigadora en Estados Unidos, que hizo un estudio sobre todo de madres que durante el embarazo consumían heroína. Y después ella vio a estos niños y a estos niños los siguió evolutivamente, longitudinalmente. Y encontró que estos niños tenían
grandes alteraciones electroencefalográficas que no se modificaban con la edad, que se mantenían. Y pues esto evidentemente es gravísimo, ¿no? Entonces, porque pues y además otros estudios muy grandes han sido de una doctora también en Estados Unidos, que es nieta de, bueno, Nora Volkow. Ella estudió toda la parte neuroquímica, porque nosotros tenemos pues muchos transmisores cerebrales, ¿no? De sustancias químicas que hacen la relación entre distintas células. Y ella estudió profundamente esto y ha demostrado de verdad. Hay unos lugares en el cerebro que son unos lugares en donde si a un animal se le pone un electrodo y se le pone una palanca para que cada vez que apriete la palanca el electrodo lo estimule, el animal deja de hacer cualquier cosa y se dedica a apretar la palanca. No hace nada más para que apretar la palanca. Entonces, esos lugares son lugares conocidos como lugares, pues, del placer. Y da la casualidad maligna de que todas estas sustancias, su centro de acción es en estos lugares, doctor. Entonces son centros de placer. Entonces, el problema de la droga es un problema gravísimo, lo veo yo por esto, porque ¿qué le va a dar uno a un adolescente que se compare con lo que siente cuando toma la droga? Cuando siente que toma la droga, siente un gran placer. ¿Qué le podemos dar a ese adolescente para que pueda tener tanto placer sin droga? No sé si me explico bien. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, a lo mejor en las reacciones o lo que segrega el cerebro cuando se hace mucho ejercicio, a lo mejor, ¿no? Pero pues es más complicado ver qué se puede hacer con ellos. Tenemos muchas preguntas en el chat, doctora. Una de ellas es de Arturo Ibarra, que le comenta: muchas gracias por ilustrarnos con estas experiencias, y que si se puede identificar por medio de estos estudios que usted nos mostró, identificar a aquellos que no somos buenos en las matemáticas. ¿Que no son qué? Buenos en las matemáticas. Bueno, tanto así no, pero sí existen, les digo, regiones del cerebro, pero bueno, fíjese, yo pienso realmente que las matemáticas, mi hija estudió la licenciatura en matemáticas y después se hizo también neurocientífica. Y mi hija dio mucho tiempo clases de matemáticas a nivel de secundaria. Y el problema es para ella que las matemáticas se enseñan muy mal. Exacto. Que no se enseñan de una manera que un niño pueda aprender adecuadamente y seguir evolutivamente mejorando. Es su opinión, no es la mía, pero ella ha tenido muchísimos a los chiquitos, y
y lograba que mejoraran si ella les enseñaba. Yo creo que ustedes saben bien que hay maestros a los cuales ningún alumno se resiste. Que hay en el sentido de que hay maestros que enseñan a leer a todos los niños, enseñan aritmética a todos los niños. Son gente favorecida por un toque especial que yo todavía no llego a entender, pero pero existe. Yo tengo conmigo la persona que yo les decía que quería que diera esta charla. Esa persona fue maestra de educación especial, está jubilada de eso y trabaja conmigo ahora enseñándole a los niños que tienen lesiones cerebrales, enseñándoles a leer y escribir y aritmética. O sea, se dedica a eso. Y no hay niño que se le resista. Es decir, logra que todos los niños salgan bien. Y tengo otra amiga que también no sé cómo le hace, pero todos los niños le aprenden a leer. Entonces, no sé qué sustancia tienen, pero es un don, un talento. Pues digo, debe ser un don porque realmente son muy especiales. Muchas gracias. Doctora, también le pregunta a Óscar Alberto que de acuerdo a su experiencia profesional, ¿cuáles son los mayores beneficios que ha identificado con la lectura? Los mayores beneficios de la lectura. Ajá. A mí le puedo decir, bueno, dos grandes beneficios. Uno, el beneficio del conocimiento, porque yo soy investigadora y tengo que leer siempre sobre lo que investigo mucho. Y otro, diversión, porque yo leo muchas novelas de todo tipo. Novelas policíacas, novelas de horror, novelas románticas, todo tipo de novelas yo leo. Y es por diversión. Muchas gracias, doctora. Y sí lo estamos viendo. Mira, hace mucho que no veía una casa repleta de libros. Es que yo creo, les digo, que todas estas cosas de los círculos de lectura y todo esto son muy buenos para todas las personas. Aquí en Querétaro, donde yo vivo, hay varios círculos de lectura que son generalmente, que son mujeres generalmente, las que asisten, pero porque estos círculos de lectura permiten el que saque el libro de una biblioteca y los comenten y se los digan a otras para que los lean también y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es no solamente la lectura, sino el obtener el placer de decir, bueno, sí, les gustó mucho el libro, si no les gustó, etcétera. Así es, doctora, un encanto ha sido esta plática con usted. La física Laura Parrao nos dice que preguntan si usted da alguna asesoría cuando algún maestro de primaria le plantea un problema. ¿Cómo si doy qué? Algún tipo de asesoría. Preguntan que si la doctora Thalía asesora cuando algún maestro de primaria le plantea algún problema. Bueno, es que generalmente no me plantean problemas los maestros de primaria, la verdad. Porque miren, yo más que nada, actualmente... Maestra Thalía, doctora Thalía, creo que los maestros quisieran tener, que les pudiéramos pasar su correo electrónico, pero si quiere lo podemos pasar primero al subdirector de la normal
y cuando de veras se requiera un problema, pasarlo a usted? ¿O cómo lo ve? ¿Qué sería lo mejor? Yo no soy especialista en docencia de niños. Yo, yo con mucho gusto le ayudaría en todo lo que sé. Pero fíjense, yo realmente a lo que me dedico actualmente, y digo actualmente hace 20 años, es al estudio de los bebés que tienen problemas, han tenido problemas durante su embarazo o durante su nacimiento. Y, y lo que hago es desarrollar métodos tempranos para que esos bebés puedan tener un desarrollo normal, muy tempranos, porque cuando es muy temprano, la plasticidad del sistema nervioso es muy grande. Entonces, se logran cosas muy importantes. Y vivo fascinada de ver niños que tienen grandes lesiones y que sin embargo andan corriendo, jugueteando y riéndose y viviendo normalmente. Eso para mí es lo mejor que ha sucedido en mi vida. Entonces, a eso es a lo que me dedico. Pero a niños de primaria no trabajo ya con ellos. Trabajo con bebés. He ido descendiendo. Muchas gracias, doctora. De todos modos, creo que con esta plática nos ha ayudado mucho a identificar muchas cosas y muchas cosas que hasta nos suenan pues de nosotros mismos o de personas que conocimos, ¿no? De nuestra generación. Yo tengo 52 años y muchas de las cosas que usted comentó, pues yo las vivía a lo mejor con primos, con amigos, con parientes, ¿no? Que veía que les decían burros a sus hijos y no es cierto, ¿no? Los niños siempre tienen esa cuestión de querer aprender. Entonces, lo más seguro es que hayan tenido esos problemas y pues nunca los identificaron. Doctora, nuestra querida Leti Vence, le dice muchas gracias por su conferencia, me ha aclarado muchas dudas y más Gracias. o menos somos de la generación, o sea que creo que a todos nos está pasando lo mismo. Y le pregunta si hacen estudios como los que nos mostró usted en la conferencia para los niños con espectro autista. Bueno, mire, yo sí no me lo dedico con los niños autistas, porque, bueno, es que primero no son muy frecuentes y entonces yo me voy generalmente a lo que es más frecuente. Y segundo, pues hay centros especializados, hay muchos centros especializados para los niños autistas. Mire, yo lo que trato es de que un niño, cuando nace de bebé, que tiene lesiones y que pudiera ser una parálisis cerebral, darle un tratamiento y que el niño logre una motilidad perfecta. Eso para mí es fundamental. Igual es decir que un niño que tiene problemas de atención, lo que hago yo es para que el niño modifique eso y empiece a prestar atención. Entonces, para mí eso es de lo más importante, pero hay que empezar desde muy temprano. Y por eso trabajo ya con los bebés, porque me pasé si uno analiza también en los niños con trastornos de aprendizaje, ¿qué factores de riesgo han tenido? Factores de riesgo para aprender. Hay varios tipos. Está el que les digo, que yo llamo sociocultural, porque no es solamente es socioeconómico, es sociocultural. Y es gravísimo. Pero ese que produce más problemas que ningún otro, yo no lo puedo resolver.
porque se necesitaría realmente una revolución para lograr que todo cambiara. Porque lo más grave es la pobreza. La pobreza es lo más grave de todo. Y eso yo no puedo evitarlo. Entonces, por eso me metí en lo otro que puedo cambiar, que son los factores biológicos de problemas prenatales y de perinatales. Esos son los que me metí. Porque en eso puedo actuar. Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra al profesor José Luis. Adelante, profesor. Gracias. Pues yo quiero felicitar enormemente a la doctora Thalía por compartir su conocimiento, su experiencia, su vivencia que ha tenido con todos los niños que ha tratado. Ella, admiro su modestia porque dice, yo le iba a decir a una amiga que diera la conferencia, pero lo que usted ha hecho, doctora Thalía, ha sido excelente y ha mostrado pues esa gran capacidad que tiene de poder vertir conocimientos científicos y luego poder estar respondiendo estas preguntas. Me gustó mucho que usted hiciera una conferencia breve y que se diera una comunicación amplia con el público. Entonces, le agradezco mucho y bueno, agradezco a todos los presentes, a la física Laura Parrao, que siempre nos tiene estas bonitas sorpresas con grandes expositores. Gracias. No, pues muchas gracias a todos los que me oyeron y de verdad, es decir, yo le pueden dar mi correo, no hay ningún problema, pero yo no sé si yo pueda resolverles los problemas, porque les digo, yo ya no trabajo en esta temática, trabajo con los bebés. Entonces, si saben de niños, de mamás que tienen niños que han tenido problemas en el embarazo o en el parto, cuando regresemos de este problema del COVID y esté abierta de nuevo la unidad, pues mándenlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, mire, aquí también Hermelinda Dior, que es mamá de un amigo de aquí de la Sociedad Astronómica de México, que siempre está aquí con nosotros, Miguel Ángel, que aquí está presente ahorita en la sala de Zoom. Él nunca falta, tiene 9 años, y comenta que nos comenta su mamá, Hermelinda Dior, que lee 149 palabras por minuto. Y que justamente su maestro le comentó que está muy bien en lectura, pero que lo dejaron poco, que qué hacer en este caso, ya que todo conlleva la lectura. Entonces es una cuestión un poquito contradictoria, ¿no? Que dejen de leer, no al contrario, ¿no? Pero no sé, busca su opinión. Pues no sé, realmente, yo a veces, no me fío mucho de los criterios, a veces de los papás, porque hay papás de dos tipos. Eso sí lo aprendí. Hay papás que quieren que sus hijos tengan grandes capacidades y no sé, está la cuestión de que lleguen a ser alguien, como si eso fuera tan importante. En lugar de nada más que lleguen a ser felices, que es lo que debíamos de hacer todos los padres, no, tienen el deseo de que sus niños lleguen a ser algo. Y entonces los abarrotan de conocimientos y los abarrotan y les ponen en escuelas
bilingües, trilingües, y con maestros para esto, para aquello, para no sé cuánto. Y el niño no juega. No tiene tiempo para jugar. Pues esto no le va a hacer bien al niño que tengan así. Esos padres, pues no son de mi gusto, la verdad. Porque a mí me llegaban muchas veces que tenía problemas el niño, porque no aprendía. Y les decía yo, ¿en qué escuela está? Ah, es que está en una escuela bilingüe. La mitad de las materias se las dan en inglés y la mitad en español. ¿Ustedes quieren que este niño va a aprender así? Así no. Eso pásenlo a una escuela monolingüe y van a ver qué aprende. Y claro, sí, porque ¿por qué exigirle a... Sí, más bien es que Miguel Ángel es un niño muy activo, le gusta mucho la cuestión de estar aprendiendo, siempre está haciendo preguntas, por ejemplo, cuando entra a las conferencias de la sociedad, siempre está haciendo preguntas, está muy ávido siempre de conocimiento. Entonces, más bien aquí creo que es la cuestión de que su maestro le dijo que leyera menos. Entonces, no es tanto de su Pues mamá no, que, ajá. no, yo creo que mire, uno nunca sabe cuándo va a aparecer un individuo excepcional, ¿no? Así es. Nunca lo Ajá, sabe uno. Entonces claro. no veo por qué. Yo no creo que cualquier cosa que ponga obstáculos es malo, ¿no? Entonces, no, yo dejaría que el niño leyera y leyera y leyera todo. Ujú, claro. Yo tuve un Física. niño así, Ujú, yo tuve un niño así, ujú, que mi hijo, ujú, ajá. cuando eh, le regalaron, a su abuelo le regaló una enciclopedia para niños. Y agarró la enciclopedia y empezó por la A y terminó en la Z. Yo Así nunca es. había visto semejante cosa. ¿Eh? Pues Así así. es. Entonces, y realmente tiene una cultura enorme, pero bueno, pero si eso es lo que le gustaba, ¿por qué no hacerlo así? Digo, yo no creo que haya que poner trabas en Un, eso. un límite en la No, lectura, así es. Exacto. Doctora, pues la física Laura Parrao me parece que tiene algún comentario también. Adelante, física, no sé si gustes tú. Sí, tengo de la escuela de Tamazulapa, este, me dicen que falta una pregunta más. Me dice, ¿con qué otras características puede detectar a estos alumnos aparte de no poder leer? bueno, en general son niños que no pueden leer y tampoco pueden aprender aritmética ni, ni escribir, desde luego. Sí, nos lo había Entonces, contestado. en general son trastornos de las tres áreas. Y eso lo explica bien lo que digo yo, porque si tienen un problema de maduración, pues entonces pues no van a poder ser selectivos para una cosa, ¿no? Y no para otra. Eh, la mayor parte de los niños que tienen trastorno de aprendizaje que yo haya estudiado tenían deficiencias en dos o más de las ramas que se estudian. Entonces, no sé cuál sea la experiencia de ustedes, pero como maestros, pero haciendo pruebas pedagógicas, así aparecen. Muchas gracias, maestra. No, pues Laura. nada. Así es, maestra. Pues muchísimas gracias, doctora. De verdad que nos ha dejado
una cuestión de aprendizaje muy, 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 muy grande. Espero que a todos los maestros y sobre todo pues también a los papás nos ayude mucho en cómo encaminar a nuestros hijos y pues justamente no presionarlos tanto y justamente que el aprendizaje se vuelva un juego y algo divertido para ellos y no algo engorroso en lo que ya no les gusta ir a la escuela, sino que cada vez estén más ávidos por aprender más. Doctora, de verdad, nos ha dejado encantados. Muchísimas gracias. Y creo que hablo por todos los que estamos aquí presentes en la sala de Zoom, igualmente en Facebook, nuestros amigos que nos están viendo en Facebook, la profesora Beni Ibáñez, nuestros amigos de la NUIT, nuestros amigos de la Red Mexicana de Radiotelescopios, y creo que ya no hay más preguntas. Física, Laura, no sé si tú tengas alguna, si no, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, doctora Thalía Harmony. Fue realmente un placer escucharla y aprender, porque por un lado tenemos todo lo nuevo que sale sobre el desarrollo del cerebro y la importancia de los primeros años de vida, en donde el niño es como una esponja. Y por otro lado es que si el niño no aprende, podemos llevarlo a un estrés, una impotencia espantosa, porque no ha desarrollado todavía su cerebro la madurez adecuada. De ahí la importancia de llevar a un equilibrio. Su plática fue muy, muy bonita. Muchísimas gracias por ello. Bueno, qué bueno que les gustó. Realmente, pues sí, nada más en la parte donde yo he estudiado y he trabajado. Les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho su participación y sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Estas conferencias que estamos nosotros llevando forman parte todas del ciclo del 50 aniversario de educación continua de la UNAM, y estamos uniendo a lo que estamos realizando martes, miércoles, jueves y viernes por medio de los Facebook de diferentes instituciones a las cuales les agradezco su colaboración: al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, a la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, al Bachillerato Alfonso Reyes en San Gabriel Chilac, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, a la NUI Divulgación, a la Sociedad Astronómica de México, a Antonio Hernández, que lleva a la Facebook de San Pedro Mixtepec, y a la Casa de Cultura José Antonio Alzate del Ayuntamiento de Ozumba. A todos los grupos que nos ayudan a llegar a los distintos lugares y llevar la ciencia hasta la sala de su casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pasamos a entregarle a usted, de parte del Instituto de Astronomía de la UNAM y de la Sociedad Astronómica de México, el siguiente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM y la celebración de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública en el ciclo En Memoria de Vasconcelos. A la doctora Thalía Harmony por su excelente presentación a distancia, Aprendiendo a Leer. México, 19 de noviembre de 2021, firma al cárcel profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, y queda la pleca con todas las instituciones que están participando, y que me falta de agregar al grupo PDICE, que también nos lleva los talleres de ciencia. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y por permitirnos estar en la sala de su casa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Laura. Pues, muchas gracias por Muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte. Por favor. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Espero que sí, mándemelo por correo. Claro que sí, se lo mando a la física Laura Parrao y ella ya se lo mandará a usted, mañana mismo se lo mando. Y también le paso el correo a la Sociedad Astronómica para que lo tengas, y también al profesor José Luis para que tengan el correo de la doctora Harmony. Perfecto. Porque en la medida que, como ella dice, tengan el conocimiento de un niño que está recién nacido y que tiene problemas en el embarazo, canalicen inmediatamente a esos niños.
Claro que sí, muchísimas gracias, física, muchísimas gracias, doctora. Y también nos esperamos este miércoles a las 8 de la noche, celebrando todavía 50 años de educación continua de la UNAM y en el ciclo también de la física Laura Parrao vamos a tener la conferencia Clima Espacial, justamente con la física Laura Parrao. Los esperamos aquí el próximo miércoles. Muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo. Doctora, de verdad, un gusto conocerla. Bueno, igualmente, y muchas gracias a todos, y muchas gracias por su participación, y bueno, quedo para servirles en otra ocasión sin problemas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, le agradecemos mucho. Así es, muchísimas gracias. A nombre de la Sociedad Astronómica de México, pues les agradecemos el haber estado con nosotros, a nuestros compañeros en Facebook, en la sala de Zoom, a la física Laura Parrao y doctora, en especial a usted, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo también, es decir, los saludo a todos, me dio gusto conocerlos y y sé que están haciendo una labor muy, muy buena y muy interesante. Y les agradezco el que me hayan invitado. Hasta Mil luego. gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, que tengan todos una bonita noche. Buen fin de Igualmente. semana para Armando, todos. buenas noches, Armando. Saludos, Miguel. Hay que seguir leyendo. Buenas Adiós. noches. Sí, Miguel, tú sigue leyendo. Pero también Adelante, jugando, Miguel, acuérdate, que vas dice la muy doctora que bien. hay que tener un equilibrio. Hay que Hasta- jugar también. Hasta ahorita voy bien en todas las materias y es que algunas me fallen. Sí, Muy No bien, te muy bien, preocupes, es parte. ¿Eh? Así es, algunos somos buenos para una cosa y otros son buenos para otra y eso es lo que mantiene el balance. Así es. Bueno, hasta luego. Así Hasta es, luego. Arturo Ibarra comenta Hasta que gracias luego. por enriquecernos, que no sea la última vez, y que él también quiere jugar. Bueno, muy bien, muy bien. Muy Pues, y que bien, tengan bueno. una bonita noche.